Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La verdad es que la indecencia de las encuestas se ha prolongado casi hasta coincidir con el umbral de la fecha que puede ser de infamia o de gloria del 5 de julio. Una guerra repugnante de falsedades. Se pretende abusar del ánimo y la comprensión del público, sorprendiéndolo con una serie de maniobras, de cifras artificiales, que en este tiempo de pandemia resultan todavía más inseguras que nunca, porque se trata de un trabajo digitalizado a distancia, telemático, telefónico, vaya usted a saber, virtual, no presencial. El que se realiza en el seno de, lo que se realiza en el seno de la opinión pública y se presenta bajo todas las maniobras inimaginables, los intereses que administran, dirigen y controlan esas iniciativas de encuesta tienen la capacidad de las sastrerías hacer los trajes a las medidas de su conveniencia. En Estados Unidos se dio un caso importante que se ha tenido siempre como una especie de clásico. Ha habido muchísimas otras experiencias en que las encuestas han sido desmentidas brutalmente por la realidad de los hechos y sus pronósticos se han derrumbado. Pero esta se refiere todavía, porque sigue siendo, como dije, un clásico, a algo que ocurrió con el presidente Harry Truman. Harry Truman era el vicepresidente de Estados Unidos que por la muerte de Franklin Delano Roosevelt en el año 45 pasó a la presidencia a sustituir a este. Y le tocó la fase final de la guerra en el Pacífico y llegar a aquella decisión tremenda de ordenar lanzar 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Las encuestas entonces comenzaron a darlo bajo. Y la gente entendía que podía ser una derivación de esa acción que le había dado, que siempre se dijo que le había dado previa consulta con el alto mando de los ejércitos de su país, cuando le preguntara que, dado el heroísmo y la resistencia increíble del soldado japonés, ¿cuántos millones de norteamericanos morirían, soldados, para ir ocupando isla por isla, hasta llegar a Tokio? Que parece que el número que le dieron lo abrumó y que la decisión de lanzar las bombas como una manera de poner en orden la paz y la rendición de Japón generó esa excusa, no fue tan válida como para dejar de generar muchas críticas y muchas censuras. El adversario del presidente Truman, que se iba ya a estrenar como candidato para la presidencia, era Dewey. Dewey era un fiscal espectacular de New York que había tenido un papel brillantísimo en la lucha contra el crimen.
se dio el caso, repito, de que un periódico muy importante, el más importante de Estados Unidos, no sé si fue uno de los más importantes, no sé si fue el Post o fue el Time, uno de ellos, lanzó una primera plana, tan grande como la de hoy, publicando el 55 de Abinader, el 35 de Gonzalo Castillo y el 8 de Leonel Fernández. Dewey vence a Truman y lo editaron. Salió a circular de tan seguro que estaban. Ganó Truman. Entonces se dio el caso de que el presidente Truman, que era un abogado, creo que de Memphis, un hombre de carácter, apareció en la televisión de entonces y a la prensa de entonces con el título, con la primera página de ese importante diario. Eso ha pasado a ser una especie de clásico. Entre nosotros, guardando, claro está, las diferencias, las distancias, la pasión obsesiva del poder entre nosotros por malograr y pulverizar a Leonel Fernández lo ha llevado al poder a extremos realmente penosos. Ellos llegaron a convencerse de que aquella rastrera campaña en base a asociarlo, a Quirino, había extinguido a ese presidente 3 veces de la República. Y la paciencia de este, el estoicismo, la serenidad, se mantuvieron. Y fueron los hechos los encargados de ir hablando. Resultaba una trama vulgar del propio gobierno, que le revolvió los bienes, que hasta la libertad de un sobrino se la preparó como parte de los acuerdos. Sería la bomba atómica tirada para vaporizar a ese detestable expresidente de la República, que había incurrido en el pecado de hacer ganar al presidente de la República en el 12. Porque si él no se hubiese sumado a la campaña, no ganaba. Tenía 22 puntos por debajo. Lo cierto es que ahora han convocado a todos los sinvergüenzas del ramo y han hecho un trabajo penoso, arriesgado en un sentido, que se encargó el doctor Leonel Fernández de resumir con su paciencia de siempre. Yo no voy a opinar. Las elecciones son el 5 de julio. Los votos del pueblo, cuando se emitan, entonces yo voy a hablar. Es decir, la mejor encuesta es la que realiza el pueblo cuando vota. Lo cierto es que esa situación revela un deterioro incalificable de la conducta del poder. Han sucumbido a las peores bajezas y han metido una serie de ingredientes que generan incertidumbre y desagrado
a la población. Ellos no se quieren dar por enterados y tienen números reales de que el pueblo los abomina, de que el pueblo está pendiente de la cita del 5 de julio. Por eso se le quiere atemorizar, por eso se le quiere aterrorizar, para ver de qué modo incurren en el error de no ir a votar. Desde luego, apoyándose en la pandemia. En esas condiciones llegamos, este programa se graba jueves, en la noche. Va a comenzar a salir la respuesta en este mismo canal desde mañana. Este saldrá mañana viernes. Y se hará otro programa para sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, hasta el cierre de la campaña de 8 días, 9 días. Lo que explica que la respuesta ha aumentado su frecuencia por ser electoral. Lo cierto, señores, es que uno no sabe si llorar o reír ante estas aberraciones penosas, de un poder que teme esas fechas de terminación de su mandato, que ahora he visto que lo están medio cercando psicológicamente, y ya desde el Partido Revolucionario Moderno, voces que no se esperaban que podían hablar de persecuciones, más que de persecuciones, de procedimientos de investigación sobre su conducta. Se le viene a sumar incluso la del propio Leonel Fernández, el perseguido que no sabe ni le interesa aprender cómo se persigue. En una entrevista hecha por una joven muy gentil, le pregunta y dice, bueno, tenga la absoluta seguridad de que los procedimientos judiciales vendrían, fuere quien fuere. Porque le preguntaron, usted si llega, usted podría castigar o perseguir. Bueno, la ley. Ese poder así atemorizado es capaz de cualquier cosa. La expresión no es simple, capaz de cualquier cosa. Recuerden ustedes que yo he mantenido bastante viva la advertencia de que entre las cosas que pueden hacer, no deja de estar el desorden para hacer colapsar la experiencia de esas elecciones. Pero bien, los directores de encuesta están confiados en que no, aunque lo desmientan las elecciones, no serán mayores las consecuencias. Porque en el país no está tipificada la estafa social como delito. El bonus se aprobó hace siglos en favor del comercio. Al comercio se le ha dicho, usted puede mentir cuando propague la calidad de su producto. Mienta, bonus. Pero llevarlo al área ya de las encuestas es inducir a error. Inducir, más que error, tratar de imponer los caminos bajo engaño. Yo espero que las nuevas innovaciones que se harán
para enriquecer la preceptiva penal nuestra, se debe de incluir la estafa social. Y esas firmas reales, unas, fantasmas las otras, todas con problemas muy graves de sus controles y de su pertenencia. No pueden seguir haciendo esas exhibiciones de desvergüenza, porque pueden contribuir, como expliqué, a que se produzcan situaciones de quiebra institucional y peligrosos desencuentros políticos y sociales. El 94 fue un ejemplo, que por cierto, mi amigo Manuel Fermín hizo un programa hoy jueves, que ojalá lo repita el canal, fabuloso, porque leía un artículo publicado ayer, yo no lo vi, de mi amigo Rafael Acevedo, hijo de mi amigo José, en que él hablaba de lo que le dijo un directivo de la Gallup cuando la crisis del 2011. Y entonces ahí revela que Gallup le había dado un empate técnico a Balaguer con el doctor Peña Gómez. 38-7 a 37-6 un día. Y al día siguiente aparece la revista Rumbo del mismo grupo que manejaba Gallup entonces y lo empata, 38-38. Y lo decían desde Estados Unidos y lo decía él. Pero dijo, para dividir 2 años uno y 2 años otro, a Balaguer y al doctor Peña Gómez. No. El doctor Balaguer, ciego, muy indefenso, con muchas limitaciones ya para caminar, y subió a la Biblioteca República Dominicana y ahí con el doctor Peña Gómez participó. Y ahí él le dijo al doctor Peña Gómez, Peña, vamos, como estamos empatados, dijo Balaguer, vamos a dividirnos 2 años y 2 años. Desde luego, yo tengo más edad, déjame los 2 primeros. Doctor Peña no quiso. Eso trascendió y se dijo, no. Y efectivamente, se tupró la Constitución, con toda la parafernalia de un pacto nacional, político, 2 años menos usted, que en el fondo, y lo recordaba Manuel Fermín, era el presidente Clinton, tomándole cuenta a Balaguer por su negativa a darle aprobación al proyecto de establecer 20 campamentos, 19 campamentos de 20.000 habitantes del vecino estado, a raíz de la crisis de Aristide en los 90 allá. Le llegaron a mandar a un mensaje por debajo de que si lo consentía se consideraría la posibilidad de que se propusiera para un premio Nobel de la Paz. Y Balaguer en la respuesta dice, no, yo no necesito reconocimientos ni nacionales ni internacionales. Háganlo de aquel lado. Aquí no. Le estaban cobrando. La administración Clinton le estaba cobrando. De manera que cuando publican esas cosas y después hay una conjura, como la hubo con el llamado fraude colosal, se crean crisis que pueden incluso degenerar en cosas verdaderamente graves, hasta de guerra y de ocupaciones multilaterales, unilaterales, como fueran, de tipo militar, y pérdida de soberanía y pérdida de independencia. No es un juego, no es una mind de play. Ustedes saben cuál es la mind de play, ¿no? Que hay una vieja anécdota de un pelotero que era muy pintoresco cuando se jugaba en un estadio remoto que yo
ni conocí. Entonces le voceo a un tipo mentándole la madre. El tipo lo oyó y cuando salieron del play le fue a tomar cuenta. Y entonces el pelotero con mucho graseo le dijo, por Dios, eso es más de play, eso no tiene valor. Los agentes después alegan, bueno, era una campaña completamente anómala, nosotros no utilizamos los mecanismos de siempre, no creemos en la cuestión telefónica, pero la tuvimos que hacer y nos dio ese resultado y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada, excepto la vergüenza inmensa que el pueblo dominicano le va a imponer como lección el 5 de julio. Le va a enseñar que ese candidato que ellos le dan un 8% es el candidato que el pueblo espera, que el pueblo necesita, como convencido como estaba, de que hay una tormenta enorme de crisis de todo tipo y que tiene que haber a bordo, en el mando, en el puente de mando, la capacidad, la experiencia, las relaciones internacionales y sobre todo en este muchacho que todavía yo le llamo muchacho porque son 60 y tantos años lo que tiene, yo le llevo 20 y más, que supo salir propiamente de la nada política a hacerse estadista en el ejercicio de 3 periodos. El pueblo lo sabe, el pueblo lo vio. Y viene ahora favorecido por que está liberado del peso muerto, de todo eso que ha degenerado, como dije, con pena, porque me apena, porque es el partido de Juan Bosch. Y el partido de Juan Bosch, como para mí, significó mucho siempre, cuando era el eje Juan Bosch, no después en esta deriva penosísima. Yo recuerdo, hablando de los parecidos de los lideratos de Balaguer y Leonel, naturalmente Leonel mucho más moderno, más avanzado, por razones mismas de su generación diferente y el grado de avance de la civilización. Pero el otro profundo, manejando valores, las presas y todas las obras importantes que hizo, que uno piensa ahora, ay, si no se hubieran hecho, qué desastre hubiéramos tenido desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en el año 85, yo fui a Nueva York junto con él. Él me mandó a buscar, me dijo que él quería que la fuerza hiciera un trabajo conjunto, porque sentía que el partido estaba como a raíz de la derrota del 82, muy muerto. Que él quería como que le diéramos nosotros algún tipo de apoyo. Y fuimos a Nueva York. Hubo un acto precioso en un hotel, en un salón inmenso, lleno, una multitud vibrante, que yo mismo me sorprendí. Aquel hombre así, que ya comenzaba a tener las menguas de su salud. Cuando a mí me tocó hablar, yo recité un poema que produjo en el público un aplauso delirante, porque él estaba así, tan viejito, ¿no? Y yo le decía, un poema chileno, creo que de Ramón Luis Martínez, uno de ellos. Capitán de todos los navíos perdidos, ponte tu traje de tormentas. Tus condecoraciones de amores naufragados
y toma el timón que cambia el rumbo a las estrellas. Ay, el país donde maduran los bananos y el pájaro del viento se liberta. El horizonte tiene 4 bahías como mi mano abierta. Ponte en el ojal en tu ojal la rosa de los vientos y saluda, capitán, todas las tripulaciones muertas. Y ahora que te vas, tráeme cualquier cosa si es que vuelves. Orión, la Cruz del Sur, un dios de jade, o un gajo de la tarde que se muere en Corea. La nave va a partir. Un cable de humo la ata a la tierra. Capitán, capitán, olvidabas tu pipa quemadora de ausencias. Eso se vino abajo por el primer verso. Ponte tu traje de tormentas. Porque entonces yo desarrollé el discurso como lo estoy ahora planteando. Se había enrarecido demasiado el ambiente. Había pasado la gran tragedia de la matanza del 84 y el país estaba suficientemente desquiciado. ¿Quién iba a imaginarse que aquel anciano así podía regresar? Joaquín Ricardo, mi buen amigo, y yo fuimos a Nueva York. Fuimos a Estados Unidos y uno de los puntos que visitamos fue el New York Times. Y nos invitaron a almorzar 2 ejecutivas importantes del periódico. Y una de ellas, que hablaba buen español, y la otra en inglés, Joaquín habla en inglés, yo no. Ella nos decía que era una locura lo que nosotros pensábamos que podía ser cierto. Que cómo ese hombre podía volver a poder si estaba disminuido por un anciano. Ya comenzaba la ceguera, tenía una visión tubular que lo hacía lo enfermaba mucho. Y nosotros peleándole, no, ustedes verán. Después, cuando vino a juramentarse en el 86, vino una de las periodistas o ejecutivas de New York Times a la toma de posesión. Yo le dije a Joaquín que él debe de conservar los nombres. Dile ahora en una carta o directamente a ellas que a ese anciano era que nosotros nos referíamos. Porque era un liderato de sectores sociales más que de un partido. El campo, la pobreza campesina, el campo del campo y el campo de los barrios marginales, del proceso de migración hacia los pueblos mayores y la capital. La justicia social, leyes agrarias, las leyes de la Segunda República Española, que estuvo en la base de la rebeldía y del levantamiento militar, de la tragedia del 36. La trajo ese viejo en el 72. No se lo dijo a nadie, ni a mí siquiera me lo dijo. 25 años después, por acaso supe yo y fui a tomarle cuentas. Siempre amable, siempre sereno, dedicado todas las horas y minutos del día. Yo pienso que hasta cuando estaba dormido, al servicio de su país. Yo sostengo hoy, Leonel Fernández es una versión avanzada, posmoderna, brillantísima de ese liderato. Y el pueblo lo sabe.
Por eso es que estoy hablando con esa seguridad, con ese convencimiento. Ahora bien, voy a tomar hoy una defensa a mi cargo, porque me corresponde hacerla. Mi hijo Vinicio es el candidato a senador por el Distrito Nacional. Ha estado participando en debates, muy activo, está tirado a la calle del medio, como se dice, aunque protegido en los barrios y acompañando incluso en ocasiones al líder, al doctor Leonel Fernández. Yo oyendo los debates, le comentaba a la gente mía que está en mi arresto. Miren, es muy importante cuando un candidato a senador se presenta conocer su extracción, de dónde viene, su oriundez, de qué sector social proviene, si viene de la política netamente o si viene del empresariado. Y su candidatura puede ser una especie de esfuerzo público-privado. Un empresariado, grupos importantísimos, uno de ellos que ha sido partícipe tremendo de grandes azares de la historia nuestra, en todos los sentidos. Consigue un político en la presidencia y lo convence o le pide y formulan un candidato que no tiene nada que ver con el partido de Bosch, con las esencias del partido de Bosch, ni estuvo al lado de sus causas nunca. Al revés, en posiciones defendiendo cuestiones contrarias al interés popular, al interés público, al pueblo, desde las áreas y los litorales de la empresa. En la hora de decidir con proyectos y asumir posiciones, ¿a qué le va a responder? ¿Al señalamiento que hizo el político que se va en agosto? No. Al interés permanente del poder fáctico de esos grupos de empresarios. Es más, le dije, en el propio debate ustedes pueden encontrar una prueba de lo que yo estoy afirmando. Observen esto. Vinicio dice, yo soy partidario además de la construcción de un muro en la frontera, pero no de odio y para discriminar, sino un muro para organizar el comercio, organizar la inmigración. El otro dice, yo soy partidario de un desarrollo fronterizo, económico. Lo que está haciendo el grupo Vicini con Capellán, que es una forma de borrar la frontera. ¿Por qué? Porque si los haitianos coparon la construcción, coparon el empleo turístico, de hotelero, todo el este, cuando se hagan desarrollo en la frontera de fábricas y cosas, van a trabajar más los haitianos, pocos los dominicanos. Cuando se van a desarrollar Bahía de las Águilas en Pedernales, ¿quién es que va a recibir el provecho directo de esas inversiones inmensas que se puedan hacer ahí en un litoral tan bello? Haití. Vinicio, no, esperen. Ahora bien, Vinicio ha omitido algo que yo entiendo que lo ha omitido porque lo debe tener sobreentendido. Es una propuesta muy antigua ya de su partido, la Fuerza Nacional Progresista, que el muro a levantar tendría que producirse antes de intentarlo una consulta popular, un referéndum,
para que sea el pueblo el que diga sí o no. No la obra del liderato político, por esclarecido que fuera, sino el pueblo. Ahora, hay que aprobar las leyes de referéndum, plebiscito y consulta popular, que la Constitución del 10 mandó aprobarla en los 5 años subsiguientes. Es decir, que en 2015 debieron de ser leyes ya del Estado y no hacerlo es una forma de desafiarla y desconocerla, porque le temen a la consulta popular. Un mecanismo formidable en favor del pueblo. Le temen. Por eso, además, yo también le he dicho a mis nietos, miren mis hijos y nietos, yo no conocí a mi padre. Cuando él murió yo apenas tenía 2 meses y él no me conoció porque él murió en Francia, 1931. De todas las hazañas y de todas las participaciones tremendas que ese hombre tuvo en la vida pública, las profesionales ni hablar, muy conocidas y sobresalientes. Él fue diputado en el 1901, porque vino desde el Cibao con la Revolución del Pozo, después de la muerte de Lilis, con los grupos que fueron poder, don Juan Isidro Jiménez, presidente, y Horacio Vázquez, vicepresidente, después de la dictadura de Europa. Hay que ir al pasado, Y en el año 16, no me canso de repetir, fue la más brillante actuación de él. Él pertenecía al Partido Progresista, cuyo presidente y líder era don Federico Velázquez. Ahí estaba José Ramón López, que era su íntimo amigo. Y lo estaba oyendo en esto que voy a contar. Otra vez. El embajador Russell de Estados Unidos va en coche a su casa, el arzobispo Meriño, y le lleva una tarjetita de su compadre Velázquez, que ya estaba más allá de Jaina, en Cambelén, junto a don Juan Isidro Jiménez, derrocado, porque entendían que le iban a hacer un juicio ese día, un juicio político, un impeachment, para destituir a don Juan Isidro por actos de malversación y fraude. Oigan eso, sus propios compañeros del Partido Liberal, senadores, lo acusaban. Cuando el embajador Russell le entrega la tarjeta y él la lee, le dice mi padre al embajador Russell, embajador, dígale a mi compadre Velázquez, porque le decía en la carta, compadre, no vaya a la sesión del Senado, no impida eso, ya esto está consumado, recuerde que usted es un partido progresista. Entonces le dice, dígale a mi compadre Velázquez que yo no soy senador de su partido, yo soy senador de la República, y que esa es una ignominia contra don Juan Isidro, que yo no apruebo, y voy a tratar de impedirla. Pronunció un discurso, y don Jacinto de Castro, que era del Partido Nacional, pronunció otro discurso formidable apoyándole. Rompieron el quórum. Entró Desiderio con tropa, hubo tiros, senadores saliendo, y el viejo mío saliendo al lado de José Ramón López, un periodista y escritor nuestro de leyenda. Bajaron por los escalones, las tropas de Desiderio subiendo y ellos bajando en medio de las tropas. Y yo le digo, Vinicio, mi hijo es nieto de ese hombre. Él sabe los compromisos que esas cosas le imponen a la familia. Pero es además hermano de Pelegrín. 20 años diputado. 18, 19 proyectos y leyes
de extrema importancia. Él y José Ricardo, secretario general de nuestro partido, 2 diputados, formaron una especie de pequeño bloque, pero se hicieron sentir. Independencia, fuerza de carácter. Vinicio lo sustituyó cuando lo designaron como ministro de Energía y Minas. Y en ese tiempo corto que pasó ahí, demostró el carácter, demostró el valor. Y al gobierno, en iniciativas que tomara que no eran correctas, lo censuró. Óigame. Ese es el aval. Por eso cuando Leonel Fernández aparece en el spot diciendo por su compromiso con las causas nacionales, por su integridad y cosas, está diciendo verdades. Verdades no imaginarias, ni palabras al viento, no probadas con hechos. De manera que me tocaba proponer hoy a ese candidato a senador, que yo pienso que don Juan, en el 93, cuando hicimos la alianza, y se tomó la decisión de que el senador del Partido de la Liberación Dominicana fuera yo, del Distrito Nacional de entonces, que era la provincia de Santo Domingo, más el distrito actual, medio país electoral. Aunque él no me lo dijo nunca, él siempre me mencionaba cómo él conoció a mi papá. En lo que le dijo su padre de mi papá, que se había parado gentilmente a tratar de ayudarle en una avería de un camión que traía mercancías o buscaba mercancías desde La Vega. Y él le preguntó, ¿y ese hombre tan gentil cuando se fue? Dice, ese Pelegrín Castillo, un gran ciudadano, un abogado notable, no elogio, don Juan se complacía en decírmelo. Pero cuando yo voy a parar a la candidatura a la senaduría del distrito por el PLD, yo estoy seguro que don Juan de algún modo pensó para poderlo aprobar. Este es hijo de ese hombre. Esa gente tiene. Ya él nos había dicho a nosotros, a los Rodríguez Echavarría, especialmente y a mí mismo, cuando él conoció a Rafael Rodríguez Echavarría en el 61. Mi nieto de Santiago Rodríguez, uno de los cabecillas, una de las cabezas del levantamiento de Capotillo. Ustedes no están inscritos en la historia nuestra con saliva en la pared. Ustedes tienen compromisos para servirle a este país. Se lo decía a 2 generales. Yo había hablado con él y él había hecho el elogio de mi papá. Y cuando él hablaba se refería a los 3. De manera que esos debates me hicieron a mí tomar la iniciativa de salir a hacerle esa petición a ustedes. Voten por ese candidato a senador. Incluso en las bases mismas del Partido de la Liberación Dominicana, que están sometidas a ese sojuzgamiento de la coacción, del empleo, o del bono, y de un gobierno taimado, que llegó a decir en una oportunidad el presidente, nosotros sabemos por quién vota cada quien. Que era una manera de decirle, no se equivoquen. Pero era cuando en el 16 él iba a permanecer 4 años más, ahora se va. Esas bases pueden oír ese pedigrí que yo estoy contando y recordar que Vinicio ha estado
a la cabeza de la defensa de Leonel Fernández. Incluso cuando el bombardeo atómico de las infamias de Quirino, él y nosotros dijimos lo que no dijeron sus compañeros, que guardaron silencio, sus ministros, sus jefes políticos que él había elevado, todos ellos callaron como una manera de echárselo a los perros. Yo creo, pues, que debo de comenzar a tratar, porque ahora vamos a salir viernes, mañana, con otra respuesta. Tratar algo que quiero, y se refiere al artículo de la Constitución que establece en los 262, 63, por ahí, la cuestión de la creación del Consejo de Seguridad y Defensa. Un organismo concebido constitucionalmente para darle apoyo, asesoramiento al presidente de la República en todos los aspectos de políticas públicas relativas a la seguridad. Es el 258, Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es un órgano consultivo que asesora al presidente de la República en la formulación de las políticas y estrategias en esta materia y en cualquier asunto que el Poder Ejecutivo someta a su consideración. El Poder Ejecutivo reglamentará su composición y funcionamiento. Yo voy a tratar este tema entre hoy y mañana. Le voy a pedir públicamente a Leonel Fernández algo que no se lo he pedido ni se lo he sugerido nunca. A mis 89 años le voy a pedir. Yo quiero participar en el diseño de ese organismo, del Consejo de Seguridad y Defensa. ¿Por qué? Porque el crecimiento del crimen y la forma que el crimen ha logrado como hibridarse incluso en sus capitales ilícitos con capitales tradicionales y el desarrollo de la potencia de ese Estado paralelo, el presidente no puede quedar a merced de lo que dice la ley 5088 sobre el Consejo Nacional de Drogas. No, este es un organismo que puede servir de mucho para la depuración obligatoria, porque ha habido un grado aterrorizante de infiltración en los organismos militares y policiales que han expuesto a nuestras instituciones fundamentales a un tipo de cuestionamiento y descrédito público muy peligroso. Ese organismo hay que crearlo. Y a mí me gustaría participar en su diseño. Ver cómo se espigan los oficiales militares, activos o retirados, o los de la parte de la población civil que participen, en capacidad de establecer controles capaces de impulsar enmiendas y rectificaciones sobre ese gravísimo trastorno que tenemos en la seguridad especialmente. Alguien podría decirme, doctor, pero a 89 años estoy pidiendo eso. Bueno, debo confesar que es que Dios ha sido demasiado condescendiente conmigo y me ha conservado con buena salud y sobre todo con mi discernimiento, mi memoria y todas las aptitudes que incluso exhibí en la juventud. Y la experiencia, las horas de vuelo, que son vitales, independientemente
del grado de lealtad en la amistad con quien va a ser el presidente de la República, Leonel Fernández. Debo de hacer una última manifestación, porque, como he explicado muchas veces, la silenciosa soledad de la cuarentena pone a uno a pensar mucho. Y cuando Leonel Fernández fue en el año 96 a mi despacho profesional, y allí me ofreció, antes de posesionarse, que desempeñara la Procuraduría General de la República. Yo me negué y le dije: no, presidente, esta oficina la fundó mi padre en 1901. Si yo voy a esa posición, la van a destruir, porque van a decir que todo su trabajo está conectado con la condición de procurador mía. Yo no la puedo recibir. Ahí fue donde él me dijo, lo comprendió, pero sí, ayúdeme en drogas. Y ahí salió el nombramiento para la presidencia del Consejo Nacional de Drogas, que lo ejercí 4 años, 96-2000. En el 2006, yo había vuelto al poder en el 2005, hablando con un hombre muy importante del país, importante. Me dice en una conversación agradable que tuvimos: a mí sí me alegró aquella decisión que usted tomó de negarse a ser procurador. No solo por el fundamento que le dio a la negativa, sino porque después yo estaba en una reunión de hombres importantes del país, no me dijo quiénes, y había un funcionario, un personaje extranjero, no funcionario. De algún modo se suscitó el tema y le oí decir que cuando usted se negó a ser procurador, en círculos peligrosos, tanto del litoral de drogas, como en círculos peligrosos muy desorientados del propio capital nacional, produjo el júbilo de esa negativa. Entonces yo le digo al amigo: bueno, usted me está dando una noticia que me satisface mucho, porque es una forma de condecorarme. Y dice: no, porque se dijo, él dijo, el personaje, y nosotros tenemos la información de que estaban dispuestos a darle de baja si lo nombraban y lo aceptaban. De baja, dar de baja. Ese es el lenguaje que se usa para las ejecuciones extrajudiciales. Tal vez ahora, con esta petición que yo formulo de participar en el diseño, y quién sabe si el presidente después decide que yo puedo servirle dentro de alguna posición, no importa su nivel, dentro de ese campo, puede que reciban con pesimismo esa noticia y aumentan mis riesgos, aumentan, que no han cesado. Pero de todos modos yo lo quise traer hoy, porque entre las cosas que le estoy diciendo, debí de decir esa, como una manera de recordatorio de lo que es Leonel Fernández. ¿Cuáles son las actitudes reales de Leonel Fernández frente a los gravísimos trastornos del crimen organizado? Mereció reconocimiento del procurador Holder de Estados Unidos, del general Barry McCaffrey, del Comando Sur, y ahí andan con él, tratando de... Los que nunca lucharon contra la droga, ahora aparecen como campeones de la droga, imputándole a los que hemos pasado los sacrificios mayores y asumido los riesgos. A un periodista de esos articulistas rebajaderos hizo unos comentarios en estos días, yo le digo: usted no ha tenido que pasar por el calvario que yo he pasado, agarrado a 4 ataúdes
de hombres jóvenes y valerosos que murieron en el cumplimiento de su deber, por el cumplimiento de su deber de participar en la protección mía y de mi familia en distintos días, en distintas épocas. Esto ha costado sangre. Yo he tenido que oír la familia llorar ahí con ellos. ¿Ustedes creen que es un juego? Vámonos. Vamos a premiar al que han perseguido, que no sabe perseguir, pero que es una reserva importante, por no decir la única a la vista en estos momentos que tiene la República. El 5 de julio vamos a dar la lección, que será provechoso. Bien, de todos modos, mañana saldremos a las 7, después del programa de Manuel Fermín y antes de la hora del Partido Fuerza del Pueblo, en este mismo canal, y así estaremos hasta el día mismo que se cierre la campaña. Con la gracia de Dios espero estar con ustedes rindiendo el servicio de siempre, de la respuesta, orientar, alentar, prevenir, advertir. Muchas gracias y hasta entonces.